Bendiciones, hermanos, cordial saludo para cada uno de ustedes. Reciban una bienvenida fraternal en el nombre de Jesús para este tiempo especial de palabra de vida. Gracias por llegar a esta conexión, a esta reunión especial, espiritual, con el propósito de honrar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y amigos, para que alabemos el nombre de nuestro Rey. Es palabra de vida, un tiempo especial de oración y tiempo de la palabra para fortalecer nuestra fe, para unirnos, como dice la Escritura, como un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Así que cada uno de ustedes puede en esta oportunidad compartir esta transmisión, puede invitar a alguien a recibir una palabra especial que sin duda en el nombre del Señor en esta hora va a bendecir su vida, va a traer refrigerio, va a responder a la oración. Vamos a orar en esta hora, en este momento. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de todas las cosas y que sea derramando bendición sobre cada uno de los que hoy están allí atentos a esta palabra que sale de la boca de Dios, que sale del corazón de Dios y cuya palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el que Él la ha enviado. Estamos en palabra de vida, un tiempo especial de oración y de adoración. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Señor, en esta hora nos unimos como hermanos, como iglesia, delante de ti en el nombre de Jesús. Entramos, Señor, con acción de gracias. Entramos por tus puertas con gratitud, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas, que a través de la oración poder hablar contigo, a través de la oración poder entregar nuestra gratitud, darte gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que tú harás, Señor. Gracias por esta oportunidad especial que nos regalas como familia, la familia de la fe, de unirnos, de congregarnos, Señor, a través de este tiempo especial. Tú abres los cielos, Señor, e inclinas tu oído a la oración que hacen tus hijos en esta hora, Señor. Gracias por la vida de cada amigo que hoy llega a esta transmisión, que acepta la invitación. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que está convenciendo esos corazones, tocando esos corazones para acercarlos a Jesús, al Salvador. Gracias, Señor, por la provisión de cada semana. Gracias por los milagros que tú has obrado y lo que tú harás en esta hora, Señor. Porque a ti claman los justos, Señor, y tú los oyes. Así dice la Escritura. Por eso en esta hora, Señor, nosotros presentamos la necesidad de cada familia. Oramos por las peticiones de tus hijos en cualquier lugar de la tierra. Oramos, Señor, unos por otros. Levantamos en oración, Señor, la aflicción, la necesidad de ese hogar, la petición de ese esposo, la necesidad de esa mamá, Señor, que llora porque tiene sus hijos enfermos. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Declaramos, Señor, que el lugar que pisamos es lugar santo, es tierra santa. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra a favor del necesitado, a favor del afligido. Señor, rogamos que hoy sea tu mano sanadora extendida sobre aquel que está postrado en una cama, aquel que está en una sala de urgencias, aquel que hoy, Señor, ha sido afectado por esta pandemia. Rogamos en el nombre de Jesús que haya un milagro para ellos, Señor. Declaramos la palabra, sea activada la palabra de fe en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que seas tu Espíritu Santo derramando bendición sobre el que está allí enfermo, sanando, restaurando toda área que está afectada, Señor. El afligido de corazón en esta hora se ha fortalecido. El que está triste hoy reciba óleo de gozo en lugar de luto. Que sea tu misericordia, Señor, llegando sobre cada uno de los que en casa se encuentran atribulados, Señor. Aquellos que dejaron de congregarse, aquellos que por circunstancias ajenas han dejado de recibir tu palabra. Hoy oramos, Señor, para que sea el soplo del Espíritu, el soplo de vida llegando sobre ellos, Señor, y alentándolos. Que hoy sea avivado el fuego de la fe en esos corazones, Señor. Que cada uno de esos dones que tú has puesto, Espíritu Santo, en tu pueblo sea avivado. Que hoy nos levantemos, Señor, en el poder de tu fuerza. Que hoy podamos levantar manos santas ante el Rey de Reyes y batirlas en acción de gracias y declarar, como dice la Escritura, que en Cristo somos más que vencedores. Señor, nos unimos para enfrentar
todo gigante, para vencer toda oposición en el nombre de Jesús. Tomamos el escudo de la fe, tomamos la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, para romper todo yugo, para quebrar ahora todo lazo, romper todo lazo, para romper esas cadenas que atan, Señor. Todo aquello que se ha levantado en contra de la bendición de la familia, todo lo que se levanta, todo lo que el enemigo ha puesto, ha venido para matar, para hurtar y destruir. Pero tú eres nuestro buen pastor, Señor, y tú lo has dado todo por nosotros. Hoy lo declaramos. Y creemos, Señor, que la enfermedad huye en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que donde hubo escasez, ruina, miseria, hoy, Señor, se levantará un Padre, levantarás por tu palabra fruto que bendiga a tu pueblo y glorifique tu nombre, Señor. Hoy podemos declarar una palabra profética. Aún el desierto fructificará. Señor, aún en los lugares más desérticos, más áridos, Señor, tu pueblo podrá ver tu gloria, tu respuesta, Señor, en esta hora, para todos aquellos que confían, Señor, en el Dios hacedor de milagros. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Tuya es la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que ahora mismo está escuchando esta oración, se une en la oración, porque orar es hablar contigo, Padre. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todo lo que pueda estar aconteciendo en cualquier lugar donde llegue esta señal, Señor. Seas tú derramando de tu gracia, de tu favor, que seas tú tocando esas vidas, ungiéndoles para gloria y alabanza de nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Dice la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje que el hombre de doble ánimo hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta, es inconstante en todos sus proyectos. Así dice la Escritura. Y hablando de este peligro, hablando de esta actitud del corazón del hombre, la Biblia nos enseña, el pueblo de Israel tenía esta misma actitud, mostró ese mismo comportamiento. Y quiero invitarle a usted, amigo y hermano en la fe, a tomar su Biblia. Vamos a leer la Escritura. Voy a leer con usted, pero quiero que usted haga ese esfuerzo. La palabra de Dios es la que nos permite crecer en la fe. Y dice el libro de los Números en el capítulo 21, en el versículo 4 y 5, el fundamento importante para esta hora. Dice la Escritura, repito, el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 y 5. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estos dos versículos que leemos del libro de los Números, muestran la actitud, muestran la respuesta del pueblo de Israel, como es lo que hoy está ocurriendo en el corazón de muchos creyentes, de muchas personas, el desánimo espiritual. ¡Qué peligro! El desánimo espiritual. Hoy, a través de este mensaje, queremos mostrar la alerta de no caer en el desánimo espiritual. El pasaje nos está mostrando aquí qué le pasó a Israel cuando anduvo en el desierto. Simplemente dice el versículo 4, se desanimaron. Podemos decir que el desierto es sinónimo de prueba, de dificultad, de adversidad, etc. Hoy no estamos andando sobre un desierto físico, la arena, las dunas, el calor, no, pero estamos pasando por momentos de dificultades,
ustedes y todos los que hoy pueden estar escuchando este mensaje. Pero el Señor dice, el pueblo de Israel se desanimó. ¿Y cuál fue el resultado de ese desánimo? Usted tiene la Biblia a la mano y vamos a encontrar aquí en el versículo 5 que dice, ellos hablaron contra Dios, hablaron mal contra Dios. El versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios. Reprocharon, renegaron, se quejaron. ¿Contra quién? Contra Dios. Lo hicieron también contra el líder, pero especialmente sus quejas eran contra Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo, tú nos hiciste salir de Egipto, de manera negativa comenzaron a hablar. Dice el versículo 5, nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Muchas personas están considerando que Dios no le ama, que Dios se olvidó de ellos. ¿Por qué? Porque está pasando por un momento de prueba y de dificultad. Pero nuestro Dios es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Y por eso la crítica manifiesta una alerta. La crítica está mostrando un corazón enfermo. Pero lo tercero que hizo el pueblo de Israel, dentro de estos versículos que hemos leído, dice, estaban fastidiados. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué peligro, qué triste escuchar a un creyente hablar de esa manera. Hablar con fastidio de la provisión de Dios. Y esto es con frecuencia escuchado, dicho por muchos. Criticamos la provisión, el alimento, criticamos el lugar donde vivimos, criticamos la situación financiera, pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que aunque muchos se molestan por el salario que tienen, hay muchos más que no tienen un salario. Aunque muchos critican el techo, la casa, la condición en la que viven, son múltiples las personas, las familias, una cantidad muy grande de personas que no tienen dónde vivir, que no tienen un techo donde pasar la noche. Pero esta es la actitud, este es el peligro que muestra el desánimo. Así que en esta oportunidad y con apoyo bíblico, con base a la palabra del Señor, yo quiero compartir este mensaje que hemos llamado alerta con el desánimo espiritual. Alerta con el desánimo espiritual. Ese es el tema que vamos a compartir. Y la pregunta que tenemos que hacer acerca de este tema es, ¿por qué debemos estar alerta con el desánimo espiritual? Tal vez usted sabe lo que es la fiebre. Usted, papá o mamá, especialmente la mamá, sabe cuando ve a su niño decaído, cuando el niño ha perdido el apetito, cuando el niño que es extrovertido, juguetón, correlón, de un momento a otro cambia su actitud y ahora lo ve quieto, lo ve diferente. Dice, algo le está pasando. Cuando el cuerpo humano presenta fiebre, está mostrando, está indicando. Alguien dijo, la fiebre es el indicador de un síntoma negativo del cuerpo, de un problema de la salud. Puede ser que tenga una virosis, puede ser que esté siendo afectado por algo y el cuerpo reacciona como con una voz de alerta. Se llama fiebre. Pues nuestro tema de esta hora, que hemos llamado alerta con el desánimo espiritual, es esto. Hoy escuchamos alertas de tsunamis, alertas de tornados, alertas de terremotos, etcétera, etcétera, y alerta de una pandemia. Pero ¿qué nos habla, qué nos alerta acerca de el desánimo espiritual que ha golpeado fuertemente a la iglesia, el pueblo del Señor? Hoy la iglesia en desbandada ha caído en el desánimo. Algunos dicen porque no se congregan, porque no pueden estar en un lugar. Pero ¿qué impide que usted y yo podamos unirnos a través de la virtualidad para orar y congregarnos ante el Señor? Alguien decía, es que es aburridor el estar viendo un teléfono o un televisor, pero quiero decirle, esto yo lo desvirtúo, esto yo no lo creo, porque con la misma intención vemos un partido de fútbol, vemos un torneo de tenis, vemos un desfile de modas, una novela que dura tal vez más tiempo que lo que puede durar una transmisión de un mensaje cristiano, pero eso no nos quita la pasión. Pero el decir que la palabra sí, entonces está mostrando que hay un desánimo espiritual y ahí está la voz de alerta. Entonces, ¿por qué debemos tener cuidado de esto? ¿Qué nos dice la Escritura? Debemos estar alerta con el desánimo espiritual porque este revela, así como la fiebre es un indicador, el desánimo espiritual revela que hay varios peligros
en el corazón del creyente. Y en esta hora yo quiero hablarle de 4 de ellos. El desánimo espiritual nos revela 4 peligros en el corazón del creyente. No estoy hablando de personas que no tengan a Cristo, no estoy hablando de los amigos, estoy hablando de los creyentes. Y el primero de ellos es revela incredulidad. ¿Qué es lo primero que revela nuestro desánimo espiritual? Revela incredulidad. En otras palabras, negar la fe, dudar. Revela. ¿Y qué entendemos nosotros por revelar? ¿Sí? Así como dice la palabra de Apocalipsis, es quitar el velo, es mostrar algo que está oculto. Podemos nosotros estar con una apariencia de creyentes, de cristianos y de pronto hasta aparentar estar avivados, pero en lo más profundo del corazón, en lo interno, lo que no se ve, estamos viviendo una realidad diferente de incredulidad, y esa incredulidad lleva a la persona a ser un desanimado más, un desanimado espiritual más de los que abundan ahora. Así que hoy el Señor nos está diciendo, cuidado, alerta, porque ese desánimo revela, número 1, incredulidad. Lea conmigo, tome la Biblia, por favor. No aparte la palabra. Éxodo capítulo 6. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 9, para que tome notas. Éxodo 6, versículo 6 al 9, dice la bendita palabra del Señor. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Revelación, revela incredulidad. El desánimo espiritual revela en el corazón del creyente incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Ya lo dije, negar la fe. Es darle cabida a la duda. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Dios los está sacando de Egipto, de la esclavitud. Dios establece su palabra para obrar en ellos. Dios da aquí alrededor de 8 promesas. Les dice, yo los sacaré, los libraré, les redimiré, les tomaré, seré vuestro Dios, los meteré, les daré heredad, etcétera. Todo esto que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el corazón está desanimado? La versión Reina Valera dice congoja. Congoja de espíritu. ¿Cómo estaban ellos? Desanimados. ¿Cómo estaban ellos? Estaban en aflicción. ¿Por qué? Porque estaban dudando de la promesa de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso nosotros, si estamos cayendo en la incredulidad, mi querido hermano, fácil es desmayar y salirnos del camino. La palabra está diciendo en este texto, ellos oyeron las promesas de Dios a través de Moisés. Ellos escuchaban, ellos conocían a Dios a través de la palabra de Moisés. Pero en este caso, cuando dice la Escritura que Moisés les habla a los hebreos, sus promesas, ellos no las aceptaron. ¿Cuántas de las miles de promesas que están en la Escritura usted y yo hemos negado? Tal vez todavía hay dolor, hay enfermedad, hay necesidad, pero no podemos dudar que la promesa de Dios se cumplirá. Que el Señor dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Si el Señor dice, yo soy tu proveedor. Si el Señor dijo, yo soy tu marido, soy tu hacedor, para la mujer que hoy espera un milagro. Para el hijo, el Señor dice, yo soy tu padre. Ahora dice el texto aquí, yo les daré heredad. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor tiene una herencia para nosotros, una herencia incorruptible, inconmovible. Una herencia que no se deteriora, que no se daña. Y ellos no lo aceptaron, simplemente dijeron no. Así que, querido hermano, si hay desánimo en el corazón de alguien,
entonces sabemos que ese desánimo es fruto de la incredulidad del corazón. El apóstol Pedro, en una de las cartas finalizando el Nuevo Testamento, escribiendo desde Roma, año más o menos, dicen los historiadores, entre el 65, 68 años después de Cristo, probablemente, le escribe a creyentes que estaban en la diáspora. ¿Qué era la diáspora? La iglesia dispersa a causa de la persecución. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, escribe a los creyentes, entre judíos y gentiles que estaban siendo perseguidos, les habla y les alerta acerca de no caer en la fe, no caer en la incredulidad, no perder la fe. Y esta palabra, segunda de Pedro 3:9, que usted va a leer conmigo en esta hora, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? A una iglesia que estaba esperando con pasión, con furor, con fervor la venida del Señor. Esperaban en ese tiempo, pero ¿qué ocurre? Como no sucedió la venida del Señor, no ha acontecido, entonces menguaron en la fe, dejaron de reunirse, dejaron de creer la palabra, dejaron de creer la promesa del Señor que volvería por la iglesia y simplemente volvieron a sus andanzas. Pero es la alerta y el apóstol le está diciendo: no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios quiera haberle desanimado, no, por el contrario, es que el Señor está esperando que otros más, como los amigos que hoy llegan a Palabra de Vida, que otros más le conozcan y sean salvos. Que uno más se arrepienta de su mal caminar, de su mal actuar. Que uno más se arrepienta de la incredulidad y se acerque a Él para salvación a través de Jesús. Así que lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es que Pedro está tratando de animar la fe, de avivar la fe de creyentes que habían caído en el desánimo, de no congregarse, de no buscar al Señor. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a la incredulidad. Y esa es la voz de alerta en esta hora. Pero no es el único peligro. Yo dije que eran 4. El siguiente peligro, la siguiente voz de alerta que el desánimo espiritual puede traer al corazón del creyente, ¿sí? El segundo problema es que ese desánimo espiritual revela otros intereses. Número 1, revela incredulidad, pero ahora número 2, revela otros intereses. Por eso vamos a leer un pasaje de la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 2, pasaje bien conocido. ¿Qué es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero leerle este mismo versículo, pero en la versión internacional. Dice: fijemos la mirada en Jesús, nuestros ojos en el Señor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué Cristo está sentado? Dice, Cristo está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Simplemente dice la Escritura, porque soportó la prueba, soportó la cruz, siendo obediente al Padre. Como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó. Único nombre, sobre todo nombre, de recibir adoración en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿por qué el Señor soportó la prueba? ¿Por qué soportó la cruz? Como dice este pasaje de Hebreos. No estaba pensando en su propia exaltación, no estaba pensando en su propio yo. No, estaba haciéndolo por usted y por mí. Lo estaba haciendo por toda la humanidad. En realidad, en el corazón del Señor Jesús no hubo desánimo al ver el pecado, la ingratitud de la humanidad. No, lo hizo por amor y lo mantuvo firme
¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver su gloria, para que a través de la obra de Cristo en la cruz nosotros pudiéramos ser bendecidos, ser salvos y poder estar con Él allí en el cielo, alabándole por la eternidad. El pasaje nos está diciendo, puesto los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos mirando las circunstancias, hermano, si nosotros estamos poniendo la mirada en las cosas del diario vivir o poniendo el oído a los comentarios que el mundo está haciendo, su fe y la mía se apaga. Caemos en el primer problema revelado, la incredulidad. El pasaje nos está diciendo claramente, fijarnos en él. Cuando miramos otros modelos, aunque el apóstol Pablo dice, sean ejemplo, yo soy ejemplo para ustedes, pero dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es un desafío, pero lastimosamente cuando miramos los modelos de hombre, nos equivocamos. Por eso el Señor nos invita a poner nuestra mirada en Él, a confiar en Él, a estar seguro que lo que Dios declaró y prometió lo va a cumplir. Cuando nosotros desviamos la mirada, entonces dejamos de prestar atención al Señor, dejamos de escuchar su palabra y vamos a cometer errores. La Biblia nos da un ejemplo muy claro y muy conocido de esto. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 28, 29 y 30. Después de una jornada de campaña de ministración, de una campaña evangelística, el Señor está sanando, liberando, haciendo milagros. Él envía a sus discípulos, se embarcan y los convoca para pasar al otro lado del lago de Genesaret. Pero ya es tarde en la noche, ya es de madrugada y ellos van adelante, los discípulos en la embarcación, y el Señor va caminando sobre las aguas. Y cuando lo ven, ellos se asustan. Entonces el Señor le habla y ahora mire lo que dice Mateo 14, versículo 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esa tal vez es la imagen por la que muchos de los que hoy estamos aquí en Palabra de Vida hemos vivido. Cuando nosotros dejamos de mirar al Señor por mirar otra cosa, por oír otra cosa, nos salimos del camino y cometemos graves, peligrosas decisiones. Pedro le responde, el Señor lo invita. Si eres tú, bueno, tal vez una palabra desafiante de Pedro hacia Jesús, pero mire cómo le responde el Señor. Con una voz de misericordia, con una voz tierna, compasiva, le dice, ven. No lo reprende, no lo corrige. Pero dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Muchas veces le decimos, Señor, si eres tú, haz tal cosa, como queriendo darle órdenes. Pero el Señor le responde a Pedro de una manera compasiva y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Es lo que Dios permite al creyente que está firme en la palabra, andar sobre la adversidad. Dice el texto de Habacuc, el Señor hará nuestros pies como de siervas para andar en las alturas. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios está diciendo a través de su palabra escrita, a través de su palabra revelada, no de otros comentarios, no de otras cosas, sino lo que el Señor declara por su palabra. Y entonces, ¿qué ocurre? Verso 30, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No tuvo miedo mientras estaba caminando viendo al Señor. El viento no era solamente cuando él desvió la mirada, él estaba mirando. Pero el desviar su mirada y su atención al Señor le hace percibir el peligro, le hace percibir el riesgo, sentir lo que está sucediendo y tiene miedo. Querido amigo y hermano, cuando nosotros desviamos nuestros ojos del Señor, vamos a sentir, vamos a experimentar el miedo, vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos abandonados. Y eso es un peligro, porque hoy la gente está desanimada
porque dejó de mirar al Dios del cielo. Hoy la gente se encuentra desanimada y quiere buscar en la calle, quiere buscar en el mundo, quiere buscar en su vida pasada, en el Egipto pasado, lo que no puede encontrar, porque solo lo puede hallar en Cristo, pero dejó de mirarle al Señor. Sus planes los han llevado a vivir distraídos. Lastimosamente hoy la iglesia, el pueblo del Señor, el liderazgo, todos han podido caer en esta situación. ¿Por qué? Porque se han distraído en agendas, se han distraído en actividades, se han distraído en una cantidad de cosas, dejando de poner los ojos en el Señor, dejando, como hizo María, de sentarse a escuchar la palabra. Y siempre hablamos mal de Marta. Marta estaba en sus oficios, era su responsabilidad, pero hay algo especial. Hay momentos en que tenemos que hacer un alto, dejar toda distracción y sentarnos a escuchar el mensaje de la palabra. Por eso, el desánimo espiritual demuestra que muchos han cambiado sus intereses, sus prioridades y han tomado una decisión equivocada. Entonces, vamos recapitulando. Aquí nos dice la Escritura, debemos estar alerta con el desánimo espiritual porque nos revela, nos muestra, nos deja ver cosas ocultas. ¿Cómo qué? Como la incredulidad en el corazón. Y número 2, nos revela que hay otros intereses, que hay distracción en el corazón del creyente. Avancemos. Leamos la Escritura en Efesios 4:14. Tome nota de ese versículo. Efesios 4:14. ¿Qué dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso? Le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como niños, dice el apóstol Pablo, y utiliza una expresión fuerte, tal vez ofensiva para los creyentes de aquella época, y probablemente hoy lo veamos de igual manera. Es que si a alguien le dice, es que usted se comporta como un niño, usted es de los que hace pataletas, seguramente que lo va a molestar. Pero la Escritura nos está diciendo hoy, con la autoridad del Señor, allí su desánimo espiritual demuestra que usted es un inmaduro. Número 3, revela inmadurez. Revela inmadurez. ¿Y quién es un inmaduro? Alguien que no tiene sensatez, alguien que le falta prudencia. Yo creo que imprudentes somos muchos. Y eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque decimos las cosas cuando no las debemos decir. Porque hacemos cosas que no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos falta buen juicio para medir con sabiduría lo que tenemos que hacer. Entonces, la voz de alerta, ¿sí?, del mensaje de hoy. Cuidado con esa fiebre que está advirtiendo que hay un peligro. La alerta del desánimo espiritual está demostrando, número 3, que hay inmadurez en el corazón del creyente. Nos lleva la inmadurez a tomar decisiones equivocadas. Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, la persona inmadura no tiene la capacidad de identificar lo que es dañino. Si quiere, tome nota de esta frase. Pablo le dice, los inmaduros no identifican lo que es malo. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Santiago dice, como la ola del mar, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando hay desánimo espiritual, pues es fruto de la inmadurez. ¿Por qué se desanima? Porque es un niño que todavía le gusta que le mesan la cuna. Porque puede ser un niño que todavía le gusta hacer berrinche, pataleta, que si Dios no le dio lo que pidió, entonces hace alboroto, hace pelea. Y Pablo está diciendo, no tienen la capacidad de identificar lo que es bueno o es malo. Seguramente usted a su niño pequeño no le compraría una motocicleta, así tuviera los recursos, así usted tuviera el dinero. Entonces, si usted es sabio, dice, yo no le doy esto porque todavía no es el tiempo, todavía no ha crecido, todavía no ha desarrollado la habilidad para hacer esto, aunque hoy hay niños pequeñitos que, pues, ya manejan vehículos, pero no es lo normal, no es la regla.
Y Pablo lo declara. El inmaduro hace cosas, actúa, ¿sí? Mostrando a través de su comportamiento una edad mucho menor de la que tiene, en realidad tiene. Y yo creo que uno puede ser adulto en edad o de pronto en apariencia física, pero debe tener un problema serio si no ha madurado almáticamente, espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 3, escriba la cita bíblica y búsquela en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, escuche eso, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Qué fuerte la palabra, qué fuerte el apóstol Pablo para hablarle a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque es un padre espiritual, es un apóstol que está teniendo preocupación por la vida espiritual de sus discípulos, de la iglesia. No de unos pocos, de todos. Y el Señor, a través de esta carta, a través de la escritura, para todos los que hoy estamos recibiéndola, el Señor nos está alertando. Sí, peligro por la incredulidad, peligro porque tenemos otros intereses, nos distraemos en otros temas, pero peligro ahora porque aunque llevamos mucho tiempo caminando en el Señor o estando en una iglesia, mejor corrijo, porque estamos en un lugar y luego en otro, el apóstol Pablo está diciendo, se comportan como carnales. Recuerde que hay tres condiciones del ser humano: naturales, carnales y espirituales. Natural es el que no ha nacido de nuevo, pero este carnal ha tenido una experiencia con el Señor, pero no ha madurado. Sigue siendo todavía el mismo, tiene cosas de antes, su naturaleza carnal todavía no ha sido sometida al señorío de Cristo. Y esto es peligroso, querido hermano, esto es peligroso. Así que Pablo está diciendo, ustedes se comportan como carnales, por eso cuando no les dan lo que quieren, cuando no les dan la chupeta que quieren, cuando no les dan el teterito, entonces hacen berrinche, entonces se molestan, entonces no oro, entonces no me congrego, entonces no ofrendo, menos voy a diezmar. Pues nosotros hoy tenemos que entender esto. Un inmaduro vive lleno de celos y de contiendas con otros. ¿Por qué celo? Porque simplemente ve que otro ha crecido, que a otro Dios lo usa, que de pronto el mensaje de este líder es más acogido que... Entonces yo me lleno de celos. ¿Por qué? Porque soy carnal. Porque no he dado al Señor la oportunidad de gobernar mi vida. Lo que dice Romanos, los que son nacidos de la carne, las cosas de la carne hacen. Los que son guiados por el Espíritu, las cosas del Espíritu hacen. Entonces, revelación número 3, inmadurez. Si usted está tomando notas del mensaje, inmadurez. Tiene barba, ya tiene el cabello blanco, pero es un inmaduro. El Señor está diciendo, inmaduro, ¿por qué? Porque no oye, porque no acepta el consejo de la palabra de Dios. Es que así soy yo, es que si no le gusta, pues no, pero yo creo, yo digo. Entonces, querido hermano, está diciendo, yo soy un inmaduro. Y ese desánimo espiritual está prendiendo la luz, está alertando. 1, incredulidad. 2, otros intereses, otros planes. Recuerde lo que dice Jeremías, porque sus caminos no son los del Señor, porque sus pensamientos no son los del Señor. Ponga los ojos en Él. Pero el tercer peligro revela inmadurez. Y vamos a cerrar con este último peligro. La cuarta revelación de un corazón desanimado. La alerta del desánimo espiritual. Si alguno de ustedes, no, es que yo no siento hoy, no tengo ánimos, estoy desanimado, pues cuidado, porque eso es ya la fiebre que está diciendo hay un peligro, hay una enfermedad en el corazón de esto. ¿Cuál es? Tal vez no menos grave o más grave, igual yo lo veo en el mismo nivel. Tiene que ver con la crisis de autoestima. Escriban sus notas.
¿sí? La alerta del desánimo espiritual revela ¿qué? Crisis de autoestima. El concepto que yo tenga de mí mismo, o muy bajo o muy alto, es un peligro. Cada persona que tiene problemas de autoestima puede considerarse así, menos que otros o mucho más que otros. Y voy a darle un ejemplo de alguien que tiene problemas de baja estima. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 7 y 8. Le hablo de Mefiboset. ¿Quién era él? El hijo de Jonatán, el nieto de Saúl el rey. ¿Qué pasaba con este hombre? Pues David lo buscó. David buscó a alguien que fuera heredero de Saúl, heredero de Jonatán, para darle un lugar, ¿sí?, en su mesa, para darle un lugar en el reino que él estaba gobernando. Le habló de David. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 7 y 8, que cuando buscaron a Mefiboset, él tuvo temor, tuvo inseguridad. ¿Por qué? Porque él se consideraba peor que un perro muerto. Dice el texto, y David dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Léalo conmigo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La persona que tiene problemas de autoestima fácilmente se desanima porque se siente rechazado, porque cree que la gente no lo quiere, que no lo aman, que no lo valoran. Ay, es que yo soy marginado, es que a mí no me aceptan dentro del grupo, es que yo no hago parte de la élite. No, el texto está diciendo el problema no son ellos, el problema está en su corazón. Y cuando una persona tiene problemas de baja estima, fácilmente se desanima. Y el desánimo lo lleva a dudar, lo lleva a buscar otros planes, lo lleva a ser inmaduro, a no aceptar la realidad. Pero dije que eran dos. El otro extremo es el de la alta estima, el de considerarse más que otros, el de considerarse que es el merecedor de la alabanza, de toda exaltación, cuando el único merecedor de esto es el Señor Jesucristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, encontramos a un personaje importante en su tierra, importante delante de su gente, pero dice la Biblia que era leproso. Ya usted sabe, era Naamán, un general sirio. Lea conmigo el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, y luego leemos del 9 en adelante. Segundo de Reyes 5:1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Oiga esto, varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Pero era leproso. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado. Oiga esto, márquelo en su Biblia. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué le pasaba a Naamán? Llevaba ya una idea concebida en su cabeza. Llevaba allí, tenía la seguridad que como en su nación, en Siria, le daban honra, lo exaltaban, lo reconocían, así fuera leproso. Y iba a pasar lo mismo con el profeta Eliseo. Iba a pasar lo mismo en Israel. Y este peligro, no solo el de la baja estima que cree que todo el mundo lo desecha, que no sirve para nada, este hombre ahora cree que es merecedor de la honra y cree que todo el mundo tiene que hacerle la venia.
¿Qué peligro? Puede ser que nosotros estemos sufriendo de uno de estos dos extremos. Estamos esperando que la gente nos aplauda. Y si no me aplauden, entonces me siento frustrado, me desanimo. Qué montón de desagradecidos. Todo lo que yo hago y no nada agradece. No. Pues aquí nosotros estamos viendo que el que sufre de alta estima se va a ver enfrentado a frustraciones. ¿Cuándo? Cuando no se siente compensado ¿por qué? Porque lo que él cree que merece no se lo dan. Hay gente, hombres, mujeres, que a toda hora esperan que les reconozcan, que les aplaudan lo que hacen. Querido hermano, pues ahí dice que lo que dé su derecha no lo sepa su izquierda. Así que nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos confiados en el Señor, pero el Señor también está examinando nuestra condición, nuestra alma, y nos está diciendo cuidado, porque el único merecedor de la alabanza, de la honra y la gloria es Jesucristo. Si Dios nos usa, si Dios le usa, es para alabanza de su nombre, es por misericordia. Por eso el pasaje nos está alertando. Naamán se fue enojado. ¿Cuántas veces usted salió enojado de un culto? ¿Cuántas veces ha salido enojado de una oficina? ¿Cuántas veces usted ha ido a una oficina a hacer un trámite jurídico o lo que sea y sale molesto porque el empleado, porque el de la oficina no le atendió como usted esperaba que le atendiera? Porque es que soy yo, soy fulano, como dicen por ahí la palabra de moda entre muchos. Es que usted no sabe quién soy yo. No lo sé. Pero Dios le dice, entre en la fila, porque hay un tiempo de espera. Entre la fila, espere, porque hay otros que están delante de usted, porque hay otros que han pedido primero, porque hay otros que están en el proceso de la bendición y Dios quiere que usted aprenda a esperar. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista, y él me oyó. Así que hoy, si yo tengo un problema de alta estima, el Señor me va a trabajar, como dice Jeremías, va a moldear la vasija para que yo sea como él quiere que yo sea. Así que todos los que estamos sufriendo problemas de alta estima o baja estima, pues vamos a ser candidatos al desánimo espiritual. Yo por allá no vuelvo, porque no hicieron lo que yo esperaba. Ay, yo fui y el pastor ni oró por mí. Mi querido hermano, orar uno por uno a veces es complejo, pero cuando levantamos nuestra oración y nuestras manos al cielo, el Dios de toda gloria sabe de qué tiene necesidad cada uno de los hijos. Cuando oramos por esta señal virtual, Dios es el que está obrando. Entonces no se sienta desanimado si no lo nombraron. No se sienta desanimado si nadie lo tocó, si nadie lo saludó. Ay, es que yo hoy ni me saludaron. No importa. Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Dios ha mirado y ha oído tu clamor. Así que hoy el desánimo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todos los que tenemos de una u otra manera problemas de autoestima, siempre buscamos lo nuestro. El que es poca cosa, el que se considera menos, espera que lo consideren, espera que lo miren, que lo tengan en cuenta, porque piensa en él. El que tiene problemas de alta estima es egoísta y espera que lo reconozcan a él. Pero bueno, concluyamos esta enseñanza de la palabra en esta hora, glorificando al Señor. Ya nos mostró los 4 peligros, pastor. Ya nos mostró las 4 alertas del desánimo espiritual. Ahora denos una solución, con mucho gusto. ¿Cómo podemos ser libres del desánimo espiritual? Número 1, confesando y creyendo en las promesas de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra, meditemos y declaremos la palabra. Lo que Dios ya declaró para usted y para mí, eso se hará. La palabra que salió de la boca de Dios es la que usted tiene que confesar, no la palabra de muerte, no la palabra de fracaso, no lo que hoy el mundo anda diciendo, sino lo que Dios dice. Así que cuando usted escucha la palabra, medite en ella, cítela. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted tiene que decir conmigo en esta hora, fuera la incredulidad. Se va la duda. Yo no le doy cabida a la duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí me oye? Claro que sí. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. ¿Y sabe qué está ocurriendo aquí? Que cuando Dios da esta palabra, Jeremías 33:3, Él se está comprometiendo en responderle a todo aquel que le clama. Así que si de pronto llega a haber algún desanimado espiritual que escuche este mensaje, hoy el Señor le dice, echa fuera la incredulidad. No es él, es usted, soy yo.
los que tenemos que renunciar a la incredulidad y creer y apropiarnos a las promesas de Dios, a las promesas. Segundo, pongamos nuestra mirada en el Señor, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que vamos a romper toda agenda de distracción que nos está apartando del plan de Dios. ¿Qué es lo que hoy el mundo, la familia, la sociedad le está ofreciendo para sacarlo del camino? Diga no. Yo en mi casa serviremos al Señor, no me apartaré. El camino, la ruta es esta. Así que, hablando de esto, aprender a decir no va a sacar ese desánimo. Vas a estar confiado, vas a estar seguro. Entonces vas a crecer en fe, vas a fortalecerte en la fe. Tercero, el Señor está diciendo claramente, ¿cómo vas a ser libre? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 5, léalo conmigo. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Cuando yo tengo pensamientos carnales, eso es lo que hay en mi corazón y eso es lo que hago. Pero hoy dice la Escritura, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu piensan. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en eso pienso. Si algo no ha sucedido, no es porque Dios no me ame, no es porque Dios se olvidó de mí, no es porque Dios nos haya engañado, no, es porque Dios tiene un propósito, porque tiempo hay para cada cosa. Y el Señor hará que ese tiempo se cumpla cuando es su voluntad. Así que vamos a ser guiados por el Espíritu. A mí no me guía el horóscopo, a mí no me guía el comentario del que lee cartas en un noticiero o en la televisión o en la radio. No, yo no me guío por lo que dice el internet o la internet, como sea. No me guío por eso, me guío por la palabra. El Señor está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si hay alguno desanimado, lo invito a que busque la palabra y se deje guiar por el Espíritu. Y termino, ¿sí? Esta enseñanza de la palabra invitándolo a leer una última cita bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Querido hermano, nosotros, la iglesia, que somos el reino de Dios, parte del reino de Dios, no somos los merecedores de la alabanza. El Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único que merece la gloria. Así que cada uno, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, cada uno tenga un concepto sano de sí mismo, no más ni menos que otro. Siempre que nos comparemos, habrá gente mejor y habrá gente menor que nosotros, pero nosotros tengamos la mirada del Señor. Por eso dice el texto bíblico, nosotros debemos ser imitadores de Cristo, buscar la estatura de la plenitud de un varón perfecto como Él, no compararnos con ninguno y no ser mortificados porque estamos dándole lugar al desánimo espiritual. Concluimos este tiempo de palabra orando. Antes de cerrar, permítame orar por los amigos, orar por aquel amigo o amiga que ha llegado a esta transmisión de palabra de vida y que necesita tener un encuentro con el Señor. Pero también orar por los que se han desanimado, por los que han tenido problemas de incredulidad, por aquellos que se han dejado guiar por otros intereses, se distrajeron y se salieron del camino, por gente que, como usted y como yo, que tenemos necesidad de madurar, el peligro de la inmadurez y, por último, problemas de autoestima. Amigo, usted que está allí, escuchen, ore conmigo y diga de esta manera, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Me arrepiento de pecar y hoy públicamente te confieso como mi único Señor y mi suficiente Salvador. Gracias por salvarme, gracias por morir en la cruz por mis pecados y darme la vida eterna. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Padre Dios, muchas gracias
por bendecir a los amigos que hoy tienen un encuentro personal con Jesús. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra viva y eficaz que nos hace limpios, que nos purifica. Señor, tu palabra nos lleva hoy a romper toda incredulidad. Nos lleva hoy, Señor, a cambiar esos planes y a entender que tus pensamientos deben ser mis pensamientos. Oro, Dios mío, para que en este proceso podamos alcanzar la madurez que tú quieres de la iglesia. Que nosotros podamos entender que el concepto que tengamos nosotros debe ser, Señor, conforme a tu gracia, a tu favor, conforme lo declara tu palabra. Hoy bendecimos, Señor, a cada familia, bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú nos has delegado, Señor, declaramos tu palabra a favor de tu pueblo, porque hay necesidad y claman los justos y tú los oyes. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a cada uno de los que hoy han recibido la palabra de vida, a cada uno de los que la oirán, como dice el Evangelio de Juan, los que conocerán de ti, Señor, a través del testimonio de ellos. Te rogamos, oh Padre, que sea tu gracia, favor y misericordia acompañándonos en este tiempo. Declaramos tu palabra que dice, Señor, ciertamente tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti confía. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.